Hola, buenas tardes, Diego. Pues muchas gracias por esta participación. Les presentamos, ellos van a dar el taller de impactos de factores en el riesgo psicosocial. La empresa es IDANA, es Diego Godo, es cofundador de IDANA. Y bueno, pues te damos espacio para esta transmisión. Cualquier cosa, aquí andamos. Muchas gracias, Auri. Muchas gracias también a todos los que nos escuchan en este espacio. Muy agradecido y contento de participar en este cierre de actividades. Y bueno, particularmente lo que vamos a estar hablando en esta hora de participación, en efecto, es sobre uno de los puntos bien relevantes y quizá más trascendentales en esta era post-COVID. Todas estas circunstancias que nos han desafiado, sobre todo en los últimos meses y en este año 2020, tiene que ver con el cambio que el mundo nos está retando. Entonces, uno de esos puntos que seguramente van a trascender y ya están haciendo trascendencia en nuestras organizaciones, en nuestra sociedad, es cómo llevar sobre todo al factor más importante de toda sociedad, que es el factor humano, y cómo controlar sobre todo y contener ciertos aspectos como son los factores de riesgo psicosocial, que en esta ocasión vamos a estar como tal participando. Vamos a ir presentando y proyectando la presentación. Ahí estamos proyectándola, ustedes nos dicen si es que se observa. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y antes de comenzar puntualmente con todo el desarrollo que conlleva este nuevo ejercicio que el año pasado comenzó al menos en México, por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es la norma 035, que trata en referencias en los factores de riesgo psicosocial, quisiera dar un contexto del por qué y para qué es importante trabajar con una norma que habla sobre los factores de riesgo psicosocial. Y quizá los que nos escuchan en esa transmisión habrán escuchado en algún momento, habrán notado en algún momento justamente al respecto de estas informaciones, y sobre todo justamente del por qué es importante hablar sobre ellos. Y no es para menos, finalmente dentro de las diferentes estadísticas que hablan de las diferentes enfermedades profesionales que tenemos en nuestras organizaciones, pues naturalmente el 75% se concentra en algo que es muy común, creo que para todos, que es el famoso estrés laboral. Y no nada más es una parte del estrés, sino algo que se llama realmente la parte del estrés, que es mucho más patológico, que genera como tal elementos crónicos y afectaciones fuertes hacia la salud, y que al menos en México, pues es el país que lidera al mundo con la mayor cantidad de colaboradores mexicanos que padecen de esta situación, ¿no? México es el primer lugar a nivel mundial, justamente con colaboradores con este padecimiento, que es el estrés laboral. Y haciendo un recuento también sobre las diferentes informaciones al respecto, resulta que al menos en el país, de los 75,000 infartos que existen anualmente, el 25% está concentrado o es originado por esta situación, ¿no? Originado por este estrés laboral. Esto, naturalmente, dentro de nuestros espacios de trabajo y en cualquiera de las dimensiones y actividades que realicemos, pues tiene efectos muy fuertes, tanto en la salud, naturalmente, de la persona, en la sociedad y, tal cual, en la productividad de nuestras organizaciones, en cualquiera de ellas y en cualquier dimensión que ésta tenga, impactando naturalmente en productividad, en la rentabilidad y, obviamente, en la parte de la competencia del mercado. Uno de los puntos también interesantes dentro de estos argumentos del por qué hablar de factores de riesgo psicosocial es que se concentra esta condición del estrés en rangos de edad entre los 18 y los 30 años de edad, particularmente en población varonil. Sin embargo, esta información que se muestra es información pues que ha estado cambiando y que como tal ya no exenta hacia personas de mayor edad y tampoco exenta hacia mujeres. Entonces, es una situación que realmente abarca sobre todo la población en la franja productiva de este país.
Algo también muy importante mencionar es de que cuando observamos, o más bien se identifica o se busca una profesión, un oficio, una actividad laboral que concentre mayoritariamente esta condición del estrés laboral, resulta que la dispersión es tan grande que no hay un patrón específico. Es decir, que así sufre estrés laboral el que se encuentra realizando trabajos en un centro de distribución, el que se encuentra en una construcción, el que se encuentra detrás de una oficina, el que se encuentra detrás de un mostrador. Y bueno, vamos a ver que realmente es una situación que hoy por hoy afecta hacia todos los colaboradores que pertenecemos a este país, ¿no? En las diferentes industrias que tenemos. Algo importante a resaltar es que vamos a definir también qué son los factores de riesgo psicosocial, ya entrando un tanto en materia de esta charla, y es que como tal un factor de riesgo psicosocial es aquel que puede provocar, ¿no?, trastornos de ansiedad no orgánicos, es decir, que no están asociados a ninguna enfermedad física, y que como tal tengan como causa, o que su naturaleza sea por las funciones del puesto de trabajo, que comentaba hace ratito, cualquiera que sea, por el tipo de la jornada laboral, o por la exposición hacia acontecimientos traumáticos severos, y ahorita vamos a ir abordando un poco más a detalle a qué nos referimos con acontecimientos traumáticos severos, o incluso a actos de violencia laboral del trabajador por el trabajo desarrollado en las instalaciones y durante el tiempo en el cual estamos desarrollando nuestras actividades laborales. Eso, digamos, es un factor de riesgo psicosocial. Todos aquellos aspectos que por la naturaleza del trabajo per se estén provocando, pueden llegar a tener consecuencias en estos aspectos que mencionaba ahorita, de trastornos de ansiedad, particularmente en estos elementos ya mencionados. Y bueno, para ir abordando también al respecto de estos detalles, quisiera que pudiéramos ir definiendo sobre todo qué es un riesgo y por qué es la parte psicosocial. Y es que para la parte de riesgo vamos a observar que como tal es la relación que existe entre la probabilidad de que ocurra un evento y la severidad de las consecuencias. Es decir, por ejemplo, en el caso del estrés como elemento factor de riesgo psicosocial, la consecuencia es de que puede generar estos aspectos desde trastornos de sueño hasta incluso un infarto hacia la persona y por lo tanto una condición de incapacidad parcialmente permanente o de una incapacidad total o la fatalidad, que en este caso sería la muerte de la persona. Ese como tal es un elemento de riesgo. ¿Y por qué psicosocial? Bueno, el tema de psicosocial es porque en realidad, y aquí es muy importante resaltarlo, el agente causal de este punto no es el trabajador, sino es la propia organización, el propio ambiente, el contexto donde se desarrollan las condiciones prácticamente laborales. Algo que también es distinto, por ejemplo, a otro tipo de elementos de riesgo en donde se observa, por ejemplo, las competencias de la persona, donde se observan las habilidades o experiencia del colaborador. Aquí particularmente con estos elementos y factores de riesgo psicosocial, lo que se busca es prácticamente una mirada hacia realmente el factor de la organización, ¿no? Hacia esa condición de la gestión organizacional. Algo también relevante con todo esto que estamos compartiendo es ir definiendo también sobre el estrés, ir definiendo particularmente al estrés mismo. Y algo que quiero compartirles en este espacio es que dentro de las pues diferentes áreas y ramas vamos a ver que el estrés tiene cabida en cada una de las disciplinas. Es decir, que el estrés es un constructo, una construcción derivada de la física, de la psicología. O sea, muchas disciplinas tienen una definición particular al respecto. Hablando particularmente del entorno laboral, quisiera que fuéramos acotando a que en realidad el estrés es un patrón de reacciones emocionales, cognitivas o mentales, fisiológicas y de comportamiento hacia ciertos aspectos adversos o nocivos del propio trabajo. Y aquí algo importante para considerar es de que en realidad el estrés o la respuesta del estrés
está totalmente relacionada con la percepción que nosotros tenemos como colaboradores hacia la percepción de control que tenemos hacia las tareas o las actividades que nos llegan a asignar. Es decir, que a mayor cantidad de actividades, a mayor concentración o exigencia mental que tengamos que realizar para una actividad, y menor capacidad o menor percepción de control que yo tenga, mi respuesta de estrés, mi respuesta fisiológica va a ser mucho más alta. Si yo cuento con una percepción de que tengo un control mayor sobre las actividades que me piden, porque las conozco, porque las he realizado, entonces esa respuesta de estrés va a ser significativamente menor. Y aquí se enuncian en esta lámina algunos de los aspectos que incrementan o que juegan en todo caso hacia la percepción del control que nosotros podemos llegar a tener sobre las circunstancias tanto de nuestra vida como naturalmente dentro del entorno organizacional. Y es, por ejemplo, el exceso de la demanda. Y exceso de demanda no quiere decir con la cantidad de actividades y de tareas que me asignen dentro de mi trabajo, sino también incluso con la prontitud o con la inmediatez, o incluso con la cantidad de concentración que requerimos para poder realizar. Por ejemplo, si es que nos piden una cantidad de informes o de estados de resultados para el día lunes, si me piden 10 puntos clave, pues a lo mejor estoy acostumbrado o siempre me habían solicitado prácticamente 3. El incremento de 7 es un exceso de la demanda, pero cuando de repente lo expresamos, a veces nos quitan la cantidad de los reportes a considerar y nos piden a lo mejor únicamente 3 o 2 reportes a elaborar, pero resulta que esos 2 reportes tienen una cantidad de información que procesar y es casi lo mismo que si nos pidieran 10 reportes, ¿no? Esa es una parte bien importante a considerar. La demanda no nada más tiene que ver con la cantidad de información que me están solicitando, sino con la cantidad de información que tengo que procesar o a la que tengo que atender. Otro de los puntos que juega sobre esa percepción del estrés es la ausencia de la claridad, o en todo caso, la claridad de las instrucciones. Es muy común en las organizaciones que cuando nosotros, o cuando alguna figura de liderazgo, ya sea un jefe, ya sea algún gerente o incluso un director, hace una solicitud particular de algún elemento, no sé, alguna actividad a realizar, alguno de estos puntos de quick hits, ¿no? Que de repente es algo que en la industria es muy, muy común y algo muy reciente a resaltar. Pues a veces el término de la claridad no es tan pulido, no es tan fino. Se piden algunos resultados, pero no necesariamente se da la claridad sobre sobre las herramientas que podemos utilizar, sobre las personas a quienes podemos acudir, o a veces no somos muy claros tampoco sobre los tiempos o los plazos que estamos esperando, o la expectativa incluso, esta foto de éxito que queremos ante una instrucción dada. Entonces, esta parte de la claridad juega un factor muy importante para que la persona o nosotros mismos como colaboradores sintamos la certeza de qué es lo que estamos buscando y hacia dónde vamos a estar dirigiendo nuestros esfuerzos. Por otro lado, otro elemento que también juega en esta parte es la ausencia del apoyo social, o en todo caso el apoyo social. Es decir, si dentro de nuestros equipos de trabajo, si dentro de nuestras organizaciones, contamos con esas redes internas que nos permitan no nada más el desarrollo formal de las actividades, sino también una convivencia y una situación que nos permita sentirnos con la confianza de poder solicitar algún apoyo en particular, algún apoyo de información, algún apoyo de equipos, algún apoyo de infraestructura, algún tipo de visita, alguna situación que nos ayude a facilitar, a catalizar realmente las necesidades que tenemos en nuestra organización y que al mismo tiempo sea un ambiente también agradable, que podamos expresarnos sin tener el miedo o el temor de ser rechazados o excluidos, ¿no? De toda esta parte del proceso de la inclusión, hacia la diversidad, juega un factor aquí muy, muy importante, sobre todo en las diferentes industrias, y desafían, por ejemplo, muchos mitos y muchos paradigmas alrededor justamente de estos temas que, bueno, son muy controversiales y que seguramente en otro foro, si hay oportunidad, los estaremos conversando.
Otro de los puntos que también juega en esta parte de la percepción del control, pues totalmente, y seguramente ustedes en sus organizaciones lo han visto, lo han vivido, lo han escuchado, o incluso si ha llegado a existir algún accidente y ustedes también han sido partícipes en la investigación, seguramente saldrá a relucirse el tema de la falta del conocimiento. Y la falta del conocimiento es, por un lado, lo que el colaborador sabe sobre las tareas que le designan, sabe sobre el puesto que está desarrollando, pero por otro lado también es pues el conocimiento que la propia organización facilita sobre las actividades o las tareas que está dando, o incluso la ruta de aprendizaje que pueda tener el colaborador dentro de la propia organización. Naturalmente, a menor cantidad de conocimiento o a menor disposición del mismo, pues obviamente la percepción del control sobre una actividad va a ser naturalmente menor, y obviamente esta respuesta de estrés y posteriormente de ansiedad pues va a ser mucho más alta, y lo grave es que sea como tal crónico, ¿no? Ausencia de recompensa es otro de los factores, y aquí la recompensa no es únicamente medida en términos monetarios. Creo que ese es uno de los puntos que hoy en esta transformación que estamos teniendo como sociedad y el mundo entero en general, en todos los ámbitos, con este gran reto que se llama COVID, nos hemos dado cuenta que realmente las recompensas, por un lado, sí son aspectos económicos y que se derivan de la capacidad y el poder adquisitivo, pero por otro lado también tiene que ver con este poder de influencia y este poder de la afectividad que puede existir dentro de las organizaciones, para que exista un espaldarazo, para que exista como tal una situación en la que a través del reconocimiento, los colaboradores, nuestro propio equipo y nosotros mismos nos sintamos con la confianza de seguir perteneciendo a ese grupo de trabajo, a ese equipo en particular, y que nos ayude a ir cubriendo poco a poco las metas que nos vamos poniendo dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestros equipos de trabajo. Entonces, esa famosa recompensa emocional es vital, naturalmente, para alcanzar muchos de los objetivos planteados. Y bueno, por otro lado, como tal, es la falta de habilidad, que se concatena muy bien con estos aspectos de falta de conocimiento y en general el aspecto de competencias, en donde naturalmente a menor habilidad percibida por parte del colaborador, naturalmente la percepción de control va a ser menor. Entonces, estos elementos son algunos de los que inciden sobre la percepción del control, y que por lo tanto, ya pasando hacia un aspecto organizacional, son parte de lo que nosotros, como líderes de equipo, como integrantes de una organización, tenemos que estar también visualizando para poder desarrollar y ver hacia el interior de nuestras empresas y potencializarlos hacia el beneficio que podemos tener en nuestras organizaciones. Y esto en general compone, o más bien la desatención de estos puntos que mencionaba, se convierten entonces en estos factores de riesgo psicosocial, ¿no? Ya habíamos mencionado hace un momento a qué nos referíamos con un riesgo, ya también comentamos por qué psicosocial, mencionamos también por qué la condición de estrés, y aquí quiero mencionar y hacer un paréntesis, esta norma de la que estamos, de la cual tiene el nombre esta conversación, que es norma 035, el factor de riesgo psicosocial, análisis y prevención de factores de riesgo psicosocial, no necesariamente, si bien tiene su raíz en aspectos para el control del estrés, pero no necesariamente es una norma de estrés. Es decir, que esto no se activa o no se disminuye con charlas motivacionales en las organizaciones, no se disminuye con cursos completos de mindfulness, ¿no? en los equipos de trabajo, sino que se van cubriendo y se van abordando a través de una gestión organizacional distinta. Y aquí quiero mencionar dentro de los factores de riesgo psicosocial, los que contempla mínimamente la norma para poder generar una condición organizacional distinta que promueva como tal el bienestar en nuestros centros de trabajo y en nuestra organización en sí, cualquiera que sea el giro, cualquiera que sea como tal la industria. Existen dentro de la norma estos 7 factores de riesgo psicosocial: condiciones en el ambiente de trabajo, cargas de trabajo, control sobre el trabajo, jornadas de trabajo y rotación de turnos,
interferencia en la relación trabajo y familia, liderazgo y relaciones negativas y violencia laboral. Ahora, aquí quiero ser muy enfático con lo siguiente, que independientemente de la aplicación de la normativa, y ahorita vamos a ver también la parte de la aplicación y los tiempos y las vigencias y la entrada en vigor como tal de esta norma, independientemente de este cumplimiento, es importante y creo que necesario atenderlo desde diferentes elementos y que en verdad nos llevan a la construcción de un aspecto de bienestar organizacional y que además, dicho sea de paso, muchos de estos puntos que están contenidos en esta norma ya las exigen también otras normativas y ya las exige la misma Ley Federal del Trabajo. En el caso, por ejemplo, de los factores en el ambiente de trabajo, una forma para poder atenderla es el cumplimiento, por ejemplo, hacia la norma 019 y la norma 030 de la STPS, y que, por ejemplo, en un ámbito de construcción son puntos vitales que tenemos que estar considerando como tal en los diferentes cumplimientos. Y para ello es importante contar con análisis de riesgos en actividades críticas y no nada más en aspectos de construcción o aspectos como tal de un centro de distribución, o aspectos en general en donde vemos algún operario realizando una actividad que creemos de riesgo, sino matrices de riesgo incluso en aspectos administrativos, hablando de las condiciones de iluminación, hablando de las condiciones incluso de esta nueva normalidad en home office, que tendríamos que estar también volteando a ver qué tan adecuadas son o no las condiciones en las que nosotros como colaboradores estamos prestando los servicios y nuestros equipos, cómo están también liderando y llevando esta situación dentro de sus propios hogares, ¿no? Y tener como tal una matriz de identificación de riesgos ayuda para contar con esta gestión y que como tal se concentrará en esas actividades críticas que por la naturaleza de las actividades, pues existirán unos riesgos mayores que otros y deberán de ser atendidos, obviamente conforme sea una condición de semaforización. Por lo tanto, para tener un cumplimiento respecto de esta situación, pues es importante contar con ese diagnóstico interno que nos ayuda a detectar esas condiciones inseguras dentro de nuestros espacios como tal de trabajo, ¿no? Y algo importante en este aspecto, y por experiencia lo comparto, es tener un enfoque de gestión de riesgos, más que de gestión de accidentes. Muchas de las organizaciones en las que nos ha tocado colaborar y ver cuando tocan el tema de la accidentalidad interna, de repente al momento de observar las diferentes investigaciones, resulta que la investigación está volcada sobre el colaborador, sobre lo que hizo bien, sobre lo que hizo mal o lo que no hizo. Y entonces, muchos de las gestiones en cuestión de seguridad, incluso dentro de las empresas, está volcada sobre la mitigación del accidente o sobre la evitabilidad del accidente, y no necesariamente sobre el riesgo. Tener estas matrices de identificación de peligros y de riesgos nos ayuda realmente a gestionar desde el punto más preventivo, es decir, desde realmente el control de riesgo y no sobre la contención del accidente. Entonces, tener ese cambio también de visión nos ayudará a que poco a poco impulsemos también condiciones de trabajo más favorables para nuestros colaboradores, insisto, en cualquier ámbito que se desarrolle. Por otro lado, tenemos el de las cargas de trabajo. Y como comentaba hace ratito, en relación con la parte de la demanda de trabajo, aquí tiene que ver con la cantidad y con la calidad o con la demanda cognitiva o de concentración que nos exige como tal la tarea. Y aquí es un punto para llevarnos de reflexión. Tiene que ver con los perfiles que contamos o con los que tenemos de manera interna, estos perfiles de puesto. ¿Qué tan actualizados los tenemos? ¿Qué tan actualizados incluso tenemos los procedimientos, los estándares, los protocolos, los procesos, ¿no?, internos, como para poder tener la claridad, sobre todo de las fronteras de las diferentes actividades que podemos desarrollar o que una persona puede desarrollar? Por experiencia, igualmente compartimos que en muchas de las organizaciones donde se ha tenido como tal intervención y visualización, se observa que
el tema de la requisición del personal, pues realmente tiene una gran cantidad de áreas de oportunidad, pero porque el perfil de la posición o las necesidades no están claramente descritas. Entonces, cuando llega una persona como candidato a ocupar una vacante, pues llegará con la idea dentro de un perfil que a lo mejor no está tan actualizado, y cuando comienza a insertarse en la organización, resulta que ese colaborador, ese practicante, ese gerente, ese ejecutivo, pues no encaja muy bien con las actividades, porque lo que esperábamos era a lo mejor un gerente de ventas más que un gerente, por ejemplo, de recursos humanos, ¿no? Digo, eso son a lo mejor situaciones muy opuestas, pero de repente las orientaciones en la descripción de puestos son clave para poder contar con el talento que requerimos, y que a partir de sepamos también cuáles son las actividades con las cuales tenemos que dotarlos, y también cuáles van a ser las actividades o la ruta crítica de su desarrollo para, naturalmente, dar los beneficios hacia la organización, mientras el colaborador también va desarrollando sus habilidades, sus competencias y la proyección que pueda tener de manera interna. Naturalmente, esto tendrá que estar relacionado con la cantidad y con la cantidad de trabajo que podemos asignar, y pues con las competencias que esperamos que vaya desarrollando. Pero por eso, insisto, es muy importante revisar a nivel interno cómo se encuentran actualizados nuestros elementos documentales, y que, bueno, están reflejados en estos aspectos de perfiles, procesos, procedimientos, estándares y demás aspectos, y que claramente tendrán que estar alineados con los objetivos que estamos buscando como organización, ¿no? Eso es fundamental. Otro factor de riesgo psicosocial es el control sobre el trabajo, y bueno, prácticamente tiene que ver con qué tanta autonomía tenemos o tiene el colaborador para poder incidir sobre las actividades, las funciones, e incluso sobre los resultados o sobre las metas particularmente, por tipo de puesto. Va a haber incluso algunos que, naturalmente, por la propia descripción de la posición, este margen de maniobra va a ser muy pequeño. Me explico. En el caso, por ejemplo, de un colaborador que se encuentre dentro de una planta de manufactura, o incluso en una construcción, pues existirán procesos o procedimientos claramente definidos, porque hay una maquinaria involucrada, hay una serie de instructivos, hay una serie de pasos que, bueno, ya están probados, comprobados y estandarizados, y por los cuales no podemos o no tendríamos que estar saliendo como tal de esa aplicación que está, pues, claramente marcada. Nada más importante está claramente marcada, pero está claramente comunicada, que es un punto que tendríamos que estar también garantizando. Pero bueno, ese es un punto fundamental. Pero por otro lado, va a haber algunas posiciones, algunas funciones dentro de nuestra organización que, por la naturaleza de su descripción, tendrán mayor oportunidad de poder incidir sobre la generación de las metas o sobre el ajuste de las metas, y por lo tanto los recursos para los cuales van a poder destinarse para la construcción como tal, naturalmente, del trabajo, ¿no? Entonces, eso es un punto también importante, y que, si se dan cuenta, se deriva de esta actualización de los perfiles y las posiciones que se encuentran dentro de nuestras organizaciones. Por otro lado, viene un punto bastante crítico, que es el de las jornadas de trabajo, ¿no? Y la rotación de los turnos. Y bueno, en esta parte de las jornadas laborales, como tal, el cómo abordarlo, y más allá, insisto, de esta norma 035, pues tenemos la regulación por parte de la Ley Federal del Trabajo, y que nos marca bastante bien sobre estas jornadas diurnas y nocturnas, ¿no? Y que es muy claro al respecto sobre esa situación. Sin embargo, hay una sombra todavía que aún no está bien cerrada, y tiene que ver incluso con algunas descripciones o con algunas funciones, muchas veces administrativas, o lo que se le conoce como mandos medios, en operaciones incluso, en donde las barreras de lo laboral y a veces de lo personal se van diluyendo, y existen jornadas de 12, 15, 16 horas de trabajo, ¿no? Y entonces es ahí donde tenemos que estar visualizando, naturalmente, el beneficio que le tenemos que dar al colaborador,
para no tronarlo, ¿no? Valga la expresión, para no generar colaboradores fatigados, colaboradores que les cueste trabajo despertarse para ir a trabajar, colaboradores que prácticamente y literalmente se la viven en el trabajo. Entonces, es un punto realmente fundamental y que, pues yo creo que en esta era de COVID, los que nos encontramos en este espacio, seguramente nos habrá tocado en algún momento o en varios momentos estar colaborando en sesiones, en reuniones, ¿no? Por cualquiera de las plataformas existentes, de 7 de la mañana a 9 de la noche, o son las 10 de la noche, y de repente existe una solicitud para subirse a una sesión, a una reunión, algún correo que mandar a medianoche, híjole, es domingo, tenemos que compartir información, una serie de aspectos. Entonces, es ahí donde si se dan cuenta, un buen diseño de la organización que ayude a tener claridad sobre estos puntos de las cargas de trabajo, de estos procesos y de perfiles de puesto, y además que promueva estas condiciones del cumplimiento sobre las jornadas laborales, ayuda mucho para que el colaborador se sienta todavía mucho más perteneciente a la organización, se sienta con la posibilidad de tener un descanso necesario a nivel físico y a nivel mental, y que pueda rendir, ¿no? Como persona, que eso es importante, ver al colaborador como persona integral, y que nos puede dar ese beneficio máximo a través de esa gestión de básicos que son requeridos, ¿no? Entonces, les cuento una experiencia muy rápidamente. Había un director de una organización donde me tocó y tuve la oportunidad de colaborar, que incluso multaba hacia sus colaboradores inmediatos cuando le llegaba un correo más allá de las 6:30 de la tarde, ¿no? Y eso que era una empresa, pues, realmente de una operación bastante amplia, ¿no? Entonces, porque también incluso entendía de que la jornada laboral, él decía, la jornada laboral comienza desde que salimos de casa y estamos prácticamente en el trayecto, en el transporte público, en el carro, ¿no? Pensando en los pendientes, pensando en lo que vamos a ver, en lo que vamos a abordar con el equipo de trabajo. Entonces, si ya estamos ocupando ese tiempo con nuestra gente, lo mínimo que podemos hacer es naturalmente respetar ese tiempo y ayudarles a ellos que se respeten a sí mismos en esas jornadas laborales. Entonces, lo dejo también a nivel reflexivo, y si nosotros, o si dentro de los asistentes en este foro, pues nos acompañan personas líderes de algún equipo de trabajo o líderes de una organización, es un punto de verdad muy relevante a considerar dentro de esta nueva normalidad y posterior hacia esta era de COVID, ¿no? Entonces, son puntos que debemos de ir como tal poco a poco abordando y construyendo, viendo realmente a la persona. Bueno, y el otro punto, el otro factor de riesgo psicosocial se deriva mucho de este. Es decir, si se dan cuenta, hay algo que me llama la atención de estos aspectos, no son procesos, es decir, no se deriva uno de otro, pero tienen una relación muy clara entre ellos. Entonces, el otro elemento de factor de riesgo psicosocial es la interferencia que existe entre el trabajo y familia. Y bueno, para no redundar sobre los puntos que hemos mencionado en el apartado anterior, pues bueno, cómo estamos promoviendo dentro de nuestras organizaciones ese espacio para que el colaborador, en cualquiera de las dimensiones que ejerza sus funciones dentro de nuestra organización, cómo está tratando de llevar ese equilibrio entre las necesidades familiares, cómo incluso dentro de nuestra propia organización, antes de COVID, incluíamos a las familias para que conozcan y para que vean y convivan con la misma necesidad incluso del trabajo, y que puedan entender a veces los riesgos, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos que tengo muy claro es en aquellos puntos de construcción, en aquellos puntos de trabajo realmente que son considerados de riesgos físicos, ¿no? A veces el involucrar a la familia ayuda mucho también como para concientizar a veces al colaborador y concientizar a la familia, pues realmente del por qué es importante cuidarse, ¿no? Del por qué es importante utilizar a veces estos equipos de protección y por qué es importante pues llevar justamente este gran valor laboral. Entonces, a veces ese tipo de involucramientos es importante, y permitir dentro de los esquemas laborales, pues que justamente
pues no exista esta vez esa interferencia que llega a ocurrir de que es un día de descanso o es un día festivo o en donde estamos buscando a veces hacia los colaboradores para atender alguna situación en particular, ¿no? Y bueno, pensando también en esta era de COVID, pues se ha dado muchas veces que son 10 de la noche, lo que comentaban, ¿no? Sobre el tema de las jornadas laborales o días prácticamente de descanso o de asueto, y a veces las reuniones existen, a veces las llamadas de los jefes existen, o a veces como tal las presiones en esos ámbitos también van existiendo y se van cascadeando. Entonces aquí es importante también pensar primero en pues las reglas, incluso de equipos de comunicación laboral, ¿no? Aquellos que tienen posibilidad de contar con ese tipo de dispositivos, el cumplimiento como tal hacia estas mismas reglas, tener como tal un análisis funcional de las actividades que se desarrollan para tener justamente claridad sobre las tareas y sobre la cantidad y los tiempos que están involucrados, ¿no? Como tal, el respeto hacia los diferentes compromisos establecidos y tener, por lo tanto, metas cortas para poder ir dando seguimiento y cambiar, obviamente, los diferentes planes y las estrategias realmente con un tiempo que pueda ser favorable. Entonces, hay muchos aspectos que pueden estar aquí interviniendo para ayudar a ir disminuyendo la interferencia entre el trabajo y la familia, ¿no? Entonces, es un punto de verdad muy, muy relevante a ir considerando. Y bueno, otro punto también es el liderazgo de las relaciones negativas. Y bueno, como tal se explica solo dentro del concepto, y es prácticamente los liderazgos coercitivos, ¿no? Estos liderazgos agresivos, estos liderazgos impositivos, ¿no? Donde hay un manotazo y es así porque lo digo yo, sin una argumentación. Entonces, ese tipo de condiciones, importante reflexionarlo, importante ir canalizando. Finalmente, dentro de los estilos de liderazgo existe una gran variedad, muchos aspectos que se relacionan también con ámbitos de la personalidad, a veces de los colaboradores, y habrá personas que están muy enfocadas a veces hacia los resultados, y es algo que muchas veces dentro de las organizaciones solicitamos, e incluso dentro de la descripción o la requisición del personal, en el LinkedIn, por ejemplo, observamos colaborador centrado en los objetivos, ¿no? Centrado y enfocado en objetivos y el cumplimiento a metas. Pero muchas veces descuidamos el tema del proceso, y es ahí donde, si tenemos personas enfocadas hacia esos puntos que requerimos en nuestros equipos de trabajo, veamos y desarrollemos el otro aspecto que tiene que ver realmente con el cuidado y el enfoque hacia el proceso, hacia quién elabora, hacia la gestión de quien elabora y trabaja por el cumplimiento de esos objetivos, a desarrollar realmente el liderazgo más allá de jefaturas, a desarrollar el compañerismo, a desarrollar como tal el compromiso mutuo más allá de la imposición, a desarrollar estos aspectos que van totalmente diferentes al miedo que a veces es muy común infundir en algunas organizaciones. Y por el otro lado, el tema de las relaciones negativas, aquí no nada más es del líder, sino también incluso el evaluar cómo nos encontramos en nuestros propios equipos de trabajo. Existen muchas células en donde se dan estas burlas, estas exclusiones por alguna característica, y es impresionante de verdad cómo esto, lo cual a veces nos reímos en redes sociales, que se da en escuelas, en este famoso bullying, y cómo se da en la organización con el llamado moving, pues es una situación real. O sea, más allá de la parte de la risa, más allá del tema de la comunicación en redes sociales, es un aspecto que realmente se da, y a veces generado por el líder, pero muchas veces también dentro del mismo entorno y dentro del mismo equipo, ¿no? Hay facciones que de repente se generan, y bueno, que existen algunos aspectos en donde como tal estas facciones por sí mismas ya excluyen hacia el colaborador, y ese es un aspecto que ya transgrede o agrede, en todo caso, hacia la individualidad de una persona. Y por lo tanto, el otro elemento o el otro factor de riesgo psicosocial es naturalmente la violencia laboral. Ya que hago hincapié en lo siguiente, no es por violencia laboral está contenido esto que estaba mencionando ahorita, ¿no? Sobre estos elementos de burla, ¿no? De agresión interna, el famoso moving,
aspectos de actuación de acoso u hostigamiento por los pares, los colaboradores, o incluso desde líneas de mando, o a veces al revés, ¿no? De un colaborador hacia una línea de mando, porque también se da, es algo que es quizá menos común, pero existe. Y bueno, se dan ese tipo de situaciones. Aquí, importante, y es un punto dentro de la norma, dentro de este contenido mismo de la NOM, excluye el tema de la violencia o el acoso sexual. No porque no sea relevante, sino es tan relevante que existen normativas y leyes específicas para el abordaje de este punto, del acoso sexual. En el tema de la norma 035, de los puntos de factores de riesgo psicosocial que estamos tratando en esta conversación, está más enfocado hacia el hostigamiento y el maltrato laboral, ¿no? Insisto, el acoso sexual está tratado en otras normas, en otros aspectos legislativos, ¿no? Y que obviamente tienen su propia naturaleza también en cuestión de seguimiento, y que, bueno, dentro de este marco está en esta situación fuera. Y bueno, uno de los aspectos importantes a resaltar es que, y así como lo fuimos viendo en estas medidas de controles, perdón, para el tema de la violencia laboral, cómo irlo pues abordando, independientemente de la norma, es pues justamente los medios confidenciales de denuncia y los protocolos, sobre todo de actuación en caso de que se den situaciones de esta naturaleza o de la magnitud que ahorita comentábamos. Y bueno, ahora sí, uno de los puntos que está mencionado y referido dentro de la norma, que sí nos obliga a ir desarrollando, pues es como tal este compromiso directivo. Y bueno, con norma o sin norma, la atención y la gestión organizacional tiene que verse tangible, tiene que verse palpable. Y uno de esos puntos de verdad es la atención a través del compromiso directivo. De manera muy palpable y de manera formal, seguramente estará constituida a través de una política, en este caso, de prevención de factores de riesgo psicosocial, y que ante el incumplimiento de esta, pues tendría que existir como tal todo un proceso, toda una actuación a través de una rendición de cuentas que en efecto permita construir, ¿no? un entorno favorable para la organización y para los que conviven dentro de esta, ¿no? Esto es, de alguna forma, o más bien, estos son los factores de riesgo psicosocial y las medidas y controles que tendrían que estarse desarrollando, algunos que nos pide la norma, otros que van más allá de esta, y algo que mencionaba al principio de esta lámina, estos son únicamente los que están contenidos en la norma. Hay más factores de riesgo psicosocial que se pueden estar viendo, que se pueden estar como tal atendiendo, y que, bueno, la norma como tal no los limita y tampoco nos dice cómo realmente atenderlos. Otro punto que es de resaltarse en estos aspectos de la gestión organizacional tiene que ver, y que, bueno, que están también contenidas dentro de la norma y que nos ayuda a visualizar, es la promoción de un entorno organizacional favorable. Todo lo que mencionábamos hace ratito, incluso esas medidas de atención, más allá de reducir actos inseguros, condiciones inseguras, más allá de reducir jornadas de trabajo extensas, tienen la finalidad, y eso es algo bien importante a desarrollar, tienen la finalidad de promover una organización favorable, una organización en la que queramos colaborar, una organización en la que queramos continuar, en la que nos sintamos con el compromiso de abonar con lo que sabemos, con lo que somos, ¿no? Una organización que realmente se preocupa también por nosotros y que construye con nosotros. Esa es la verdadera intención, y eso es algo que les invitamos desde INANA a estar reflexionando dentro de este espacio. Y bueno, dentro del marco de la norma nos dice, bueno, hay que desarrollar o promover un entorno favorable, y para ello quiero compartirles que tenemos que estar visualizando dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es el clima organizacional, que seguramente ustedes lo habrán escuchado, y también la cultura organizacional, otro concepto que también seguramente lo habrán escuchado y seguramente lo habrán visto.
Estos dos, aunque son similares, tienen diferencias, algunas diferencias. Y bueno, particularmente el clima organizacional hace referencia a esa percepción, al cómo la organización se siente en un momento particular, ¿no? Y creo que ha sido muy tangible en estos últimos meses, en estos últimos 7 meses o más que llevamos de pandemia, en donde han existido una cantidad de reajustes organizacionales, una cantidad importante incluso de crisis en los entornos económicos y que han repercutido naturalmente en las diferentes industrias. Y bueno, el sentir del colaborador se manifiesta a través del clima. Como colaborador, como yo como colaborador, siento que mi empresa, está lidiando con esta situación. ¿Cómo me siento a través de los liderazgos, a través de esa gestión que está haciendo mi organización para responder hacia esas amenazas mucho más grandes que nosotros, ¿no? Lo hace de una forma coercitiva, me está exigiendo lo mismo con menos recursos, o me exige más con todavía menos recursos, y me tiene aquí el pie en el cuello, me exige lo mismo con la misma cantidad de recursos o con menos, pero hay una comprensión por su parte. Es decir, es esa situación, ¿no? Es meter el termómetro para saber cuál es la experiencia que tiene en este momento la organización. Es hablar de la experiencia en ese momento. Y por otro lado, la cultura, que ya tiene que ver con pues todo este entramado, esta situación mucho más profunda, que tiene como características importantes las creencias organizacionales, los valores, los aprendizajes que ha tenido a lo largo del año a través de los diferentes retos y aspectos que se han estado como tal pues sorteando, y los comportamientos ya propiamente de organización, ¿no? Entonces es un aspecto mucho más profundo, y como organización tenemos que estar viendo estos dos aspectos y promover obviamente un clima favorable. Y si hay aspectos que dependen de la creencia de la persona o la creencia de la organización, pues también ver la manera de irlo como tal abordando para lo siguiente. Para generar un sentido de pertenencia amplio y sólido dentro de nuestra organización para los colaboradores. Esto, comentaba hace ratito, tiene una repercusión en compromiso, tiene una repercusión muy clara también en el desempeño, tiene una repercusión naturalmente en el resultado, pero también en el proceso de cómo se desarrolla o se implementa el mecanismo, la actividad, la estrategia que queramos, ¿no? Otro punto, la formación, es decir, esta ruta crítica de crecimiento a través de experiencias en algunas posiciones clave, a través de acompañamientos, a través incluso de los liderazgos. Modelos existen a nivel organizacional para el tema formativo, ¿no? Incluso modelos de 70-20-10 para ir formando colaboradores dentro de la organización, ¿no? Con sus diferentes aspectos de módulos internos de capacitación, más las diferentes experiencias, más el tema de los liderazgos, ¿no? O sea, ¿cuál es la ruta que estamos visualizando? Otro, definición de responsabilidades. Y el tema de la definición de responsabilidades se vincula también con esa necesidad que veíamos hace ratito para el control de un factor de riesgo psicosocial. Tenemos que tener muy claro qué vamos a solicitar hacia nuestros equipos de trabajo, y si nosotros recibimos alguna instrucción, es importante consultar realmente y buscar esa misma claridad para poder naturalmente tener pues resultados mucho más acercados o cercanos hacia las expectativas que se tienen. Participación proactiva. Un colaborador que tiene una idea y esta idea no es escuchada o es excluida, es un colaborador que comienza a desmotivarse, es un colaborador que comienza a tener pues bajo rendimiento, es un colaborador que buscará otro lugar para desarrollarse, o es un colaborador que terminará prácticamente siendo como tal menos proactivo y negativo, desafiante con las nuevas iniciativas. Es importante
si bien no atender, ¿no? Todas y cada una de las iniciativas que se puedan llegar a dar, pero sí abrir foros y espacios de escucha. Importante que se tenga esa posibilidad de escuchar, esa posibilidad de poder poner sobre la mesa las inquietudes de los colaboradores, de los equipos de trabajo, y buscar a través de sus visiones, que es importante, la visión operativa, la visión táctica, cómo abona una visión estratégica del negocio, fundamental. Otro punto, la distribución adecuada de cargas de trabajo. Esa se explica solo. Y el otro elemento, que es la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Tema de la evaluación, importante, muchas veces nos quedamos como colaboradores con una gran duda de que si lo que entregué, de que si lo que hice estuvo bien, estuvo mal, y no sé si tengo que hacer exactamente lo mismo para una siguiente solicitud. Tener también esos acercamientos de retroalimentación. Una evaluación y una retroalimentación son distintos, pero tienen un punto en común. Es la devolución hacia el colaborador de que lo que está haciendo, lo está haciendo bajo los parámetros que queremos, o necesita desarrollar o completar una serie de elementos para desarrollarlo bajo los parámetros que queremos, o incluso que él mismo promueva otro tipo de parámetros. Esto nos ayuda justamente para crecer la organización, para crecer al equipo de trabajo, y naturalmente con su propio reconocimiento hacia el mérito y hacia el desempeño que se tenga. Importante, esto nos va a ayudar formalmente a esa construcción también del entorno organizacional favorable, junto con la atención de los factores de riesgo psicosocial. Si se dan cuenta, aquí no estamos directamente hablando que la atención tiene que ser a través de buscar que todo colaborador tenga una sonrisa de oreja a oreja siempre, y buscar estos cursos de mueve la felicidad. No necesariamente. Es importante la motivación, pero es importante y todavía más relevante atender estos factores organizacionales para el bienestar. Está de repente muy sobrevaluada el término de la felicidad, y queremos felicidad en todos los momentos, pero en realidad tenemos que pasar por diferentes procesos para tener aspectos de bienestar, y a nivel organizacional estos son algunos de ellos, y que por cierto están contenidos en la norma 035. Quiero mencionar, porque si bien esta conversación versa sobre los factores de riesgo psicosocial, no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar cuáles son los puntos que tenemos o a los que estamos como tal obligados, ya como organizaciones, para el cumplimiento como tal de la norma. Si se han dado cuenta, ha sido más bien un punto más, quizá incluso reflexivo sobre lo que debemos de llevar, no necesariamente sobre la implementación y sobre el paso a paso de cómo implementarla. Insisto, para eso creo que podemos tener un espacio distinto para poderlo desarrollar y para poderlo visualizar. Sin embargo, sí mencionamos cuáles son los puntos mínimos que debemos de considerar. Primero que nada, mencionar que desde el 23 de octubre del 2019 esta norma entró en vigor y nos obligó como tal a todas las organizaciones a tener al menos estos 5 puntos importantes. Primero, la política de prevención de riesgos psicosociales, que debe de contener al menos 3 aspectos importantes. Y estos 3 aspectos son los referidos en este recuadro. Uno, que la política de prevención de riesgos psicosociales trate sobre la prevención de factores de riesgo psicosocial. Segundo, que hable sobre la prevención de la violencia laboral. Y siguiente, que dentro de este documento se promueva el entorno organizacional favorable, ¿no? Hace unos momentos platicábamos sobre los factores de riesgo psicosocial y sobre los mínimos necesarios para la promoción de un entorno organizacional favorable. Es importante que quienes nos acompañan en este espacio puedan contar con la posibilidad de incidir sobre esta generación de política y aún no se ha realizado. Es importante que contemple que ya tenemos que haberla realizado. Segundo, adopción de medidas para la prevención y control de factores de riesgo psicosocial y violencia laboral. Medidas como los diagnósticos de seguridad del trabajo, medidas como la revisión de las jornadas de trabajo, medidas como las que mencionábamos justamente hace un momento. Siguiente, adopción de medidas para la promoción de un entorno organizacional favorable.
Es decir, pues justamente esquemas de reconocimiento, matrices de consecuencias, ¿no? Evaluación del desempeño, ¿no? Esa parte incluso la medición de clima organizacional y preparando instrumentos, herramientas que nos ayuden para irlo como tal visualizando. Cuarto, difusión y promoción de la información sobre la política, es decir, todo colaborador debe de contar con información de la política de prevención de riesgo psicosocial. Debe de saber también cuáles son los mecanismos y los medios para la atención de estos aspectos. Debe de conocer también cuáles son los riesgos o las consecuencias, en todo caso, hacia la salud en caso de no atender este tipo de elementos. No debemos como tal de informar a todo nuestro personal, o nosotros debemos de haber estado informados. Siguiente. Identificación de colaboradores expuestos a sucesos traumáticos severos y canalizarlos para su atención a una institución de seguridad social o privada. Aquí se habla de guías de referencia. La norma contiene guías de referencia, que son una serie de cuestionarios o guías que nos ayudan a construir una política que podemos utilizar como, en efecto, marcos de referencia para la detección, en este caso, de personal expuesto a sucesos traumáticos severos. Cabe mencionar un suceso traumático severo dentro de la norma. Está considerado, por ejemplo, como un colaborador que haya tenido un accidente laboral, que haya presenciado la fatalidad de un colaborador, que haya sido víctima de un acto delictivo durante su jornada laboral, o que haya sido como tal pues sujeto a algún tema de violencia laboral, ¿no? Esos son como las características como tal de un evento traumático severo para este fin. Por otro lado, tenemos la fase número 2, que entró en vigor hace unos días, 23 de octubre del 2020. Esta aplica es como tal la aplicación de toda la norma y enfocada principalmente para organizaciones que cuentan con más de 16 colaboradores, ¿no? Y aquí hace mención de 5 aspectos cruciales a desarrollar y que tenemos que comenzar a darle cumplimiento. Primero, es la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial. Aquí ya tiene que ver con los puntos que mencionábamos hace ratito, y para eso la norma nos presenta 2 guías de referencia. Ahorita hago mención al respecto de estas 2. El otro, practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas para las personas con un riesgo alto que hayan estado sujetas a estos factores de riesgo psicosocial. Eso es importante. Generar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Importante, no quiere decir la contratación de psicólogos en todos los espacios de trabajo, sino quiere decir incluso la canalización, y la norma es clara. Existe la canalización incluso en instituciones públicas o privadas para la atención médica o clínica, en este caso psicológico, al respecto de estos colaboradores. Siguiente, el establecimiento de medidas de prevención y control. Cuarto, la canalización ya sobre los colaboradores expuestos a acontecimientos traumáticos severos. Y quinto, la consolidación a través de las evidencias de la implementación de la norma. Importantísimo, y eso para cualquier tipo de cumplimiento normativo también, ya incluso también para un aspecto de gestión, tener toda la documentación, toda una evidencia pues debidamente documentada. Importante reconocer y mencionar que pues a partir de esta fecha, 23 de octubre de este año, la autoridad pues puede o está en la total libertad de poder realizar inspecciones hacia nuestros centros de trabajo. Identificación de guías de referencia, igualmente lo menciono, aunque hay 5 guías de referencia, realmente las más relevantes son 4. La guía número 1 tiene que ver con identificar a los colaboradores que han sido expuestos a acontecimientos traumáticos severos durante el trabajo. Ya mencionaba hace ratito a qué nos referíamos con ese término de acontecimiento traumático severo. Esto aplica para todos los trabajadores, para todas las organizaciones, de 1 a 1000 colaboradores. Guía número 2 es la que identifica a trabajadores expuestos a acontecimientos, a factores de riesgo psicosocial en el centro de trabajo, ¿no? Factores de riesgo psicosocial, ¿no? Estos 7 que mencionábamos hace ratito. Y aplica para todos los colaboradores. Y ojo, aquí sí,
aplica en aquellos centros de trabajo que son de 16 a 50 personas. Guía número 3. Identificación de colaboradores expuestos también a factores de riesgo psicosocial, pero también, o se incorpora más bien, la evaluación del entorno organizacional. Y como ya es una evaluación del entorno organizacional, se aplica en un muestreo de ciertos números de colaboradores y es aplicado como tal hacia centros de trabajo con más de 50 personas. Importante. Y también esencial mencionar esta acotación, aplica en centros de trabajo, ¿no? Es decir, una sucursal, un centro de distribución, ¿no? Estos espacios que tenemos seguramente dispersos, o una agencia, ¿no? Dispersos en el largo y ancho de la República Mexicana, ¿no? La guía número 4, que les comentaba, es la que nos orienta para el diseño y el desarrollo de la política de prevención de riesgos psicosociales, que justamente aplica para todas las empresas de cualquier extensión, aplica o tiene que alcanzar a todos nuestros colaboradores y, pues, naturalmente, dentro de su redacción tiene que estar alcanzado cada uno de los centros de trabajo que conforman nuestra organización. Es un punto realmente que nos ayuda para considerar, más allá de un proceso, es una guía de referencia que proponemos en IDANA, de los puntos que no debemos olvidar para la implementación. Es una identificación del análisis, lo que platicábamos, de factores de riesgo psicosocial, incluso de las condiciones de trabajo. Establecimiento de medidas y acciones, como las mencionadas hace ratito. La canalización importante de los colaboradores expuestos a estos temas, a estos eventos traumáticos severos, ¿no? Acontecimientos traumáticos severos o factores de riesgo psicosocial. La difusión y la comunicación, ese es un elemento fundamental que nos ayuda mucho para el liderazgo, sobre todo en condiciones críticas como las que vivimos, y la documentación. Pues como tal va a estar disponible en este mismo video, que estará también repetido en diferido en días más adelante. Para ir dando un tono de cierre hacia esta conversación, o más bien hacia esta exposición, quisiera compartirles que algo que desde IDANA les queremos invitar es que cualquier punto que consideremos en el desarrollo y gestión de nuestra organización, naturalmente nuestro core de negocio tendrá que estar en el centro. Finalmente es un negocio y tiene como tal un propósito. Pero para eso es importante tener claridad hacia lo que le vamos a dar al individuo, a cada uno de nuestros colaboradores, hacia lo que la organización va a estar recibiendo, hacia naturalmente lo que vamos a estar abonando al entorno y lo que vamos a estar también abonando hacia el ámbito social. Es importante que no descuidemos en nuestro diseño de negocio estos aspectos. Esto nos va a llevar como consecuencia, pues, abordajes desde los elementos fundamentales de una organización, es decir, una estructura estratégica, la táctica y la operativa, y que tienen que estar alineadas y comunicadas para generar lo siguiente, que son procesos, estándares, rutinas y algo bien importante, el tema de los rituales internos de la organización. Estos aspectos, por consiguiente, van a construir la cultura, ¿no? Los valores, las creencias, los aprendizajes, y que también estarán reflejados en ese clima, es decir, esa experiencia de la organización ante ciertos acontecimientos. Esto se proyectará naturalmente en el prestigio que tenemos como organización, como equipo de trabajo, hacia los usuarios, consumidores finales, y naturalmente hacia el producto y los servicios que ofrecemos. Y esto nos lleva hacia esta reflexión final, que es que en términos de productividad, tenemos que buscar el bienestar. Y si tenemos el bienestar en la organización y en los colaboradores, la productividad se va a dar. Fíjense una frase que me quedó muy grabada de una especialista en Colombia, abordando justamente estos temas, y ella mencionaba que la productividad y el bienestar son lo mismo, nada más que con métricas distintas.
Y como organización, en cualquier ámbito, en cualquier industria, tenemos que estar considerando que para el desarrollo de cualquier producto o servicio, tenemos que considerar ese bienestar interno como organización y el empuje hacia quienes construimos la organización. Y bueno, por parte de IDANA es todo por parte de un servidor. Les agradezco como tal este espacio. Y bueno, estamos pendientes hacia sus comentarios. Aquí están los espacios y bueno, como otras redes sociales. Y muchas gracias, de verdad, por esta apertura. Muchas gracias, Diego. Gracias a toda la audiencia y pues ya este es el término ahora del evento de EXMI 2020. Damos por concluido. Y muchas gracias a ustedes por cerrar con esta charla. La verdad es que bastante interesante. Y no sé si nos pudieras platicar un poquito, pues unos 5 minutos rápido de qué es IDANA, ¿no? Para que la gente sepa qué es lo que ustedes pues hacen realmente. Claro, y muchas gracias, Aurel. Pues como tal, IDANA somos una empresa, somos una consultora dedicada hacia la transformación organizacional, ¿no? Buscamos realmente el desarrollo de una organización a través de la transformación y el desafío de los diferentes paradigmas que existen a nivel interno, ¿no? Muy enfocado hacia el desarrollo de un área fundamental en cualquier empresa, que es la de recursos humanos, empoderándola, dándole diferentes herramientas para el desarrollo de los líderes internos, para buscar como tal esta armonía y este bienestar interno que ayudará naturalmente hacia los objetivos y cumplimiento de las metas que se busque como organización y como negocio. Entonces, IDANA somos eso, somos una consultora especializada en ámbitos de desarrollo organizacional y particularmente en transformación a través de la gente, que es la pieza fundamental de verdad. O más allá de la pieza, creo que somos realmente el factor que ayuda a construir cualquier meta y cualquier punto en cualquier organización, de verdad. Entonces, están los contactos ahí y contamos con una amplia experiencia realmente los colaboradores que integramos IDANA al respecto de estos diagnósticos organizacionales, al respecto incluso también de estas condiciones de seguridad en el trabajo, en todo este modelo incluso de construcción y de diseño instruccional, ¿no? Tenemos una amplia experiencia al respecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por la plática y pues agradecemos a toda la audiencia nuevamente y pues que tengan un buen fin de semana y una excelente noche. De igual forma, muchas gracias a todos también y ahí estamos muy al pendiente. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias, bye. Bye.